Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón de esta mañana y les voy a pedir que nuevamente abramos nuestra Biblia en la lectura que tenemos el día de hoy de Gálatas capítulo 4 del verso 20 al 31. Voy a darle lectura nuevamente a estos versículos y después de ello voy a hacer una pequeña oración. Le doy gracias a Dios porque podemos estar nuevamente reunidos. Les mando un saludo, un abrazo por parte de la familia Maldonado García y les invito a que sigan viendo estos videos, estos sermones donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias les doy porque han abierto sus celulares, sus computadoras para poder eh, escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a comenzar, queridos hermanos. Dice así la palabra de Dios. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hoy, queridos hermanos, al regresar a este capítulo número 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, quisiera retroceder unos versículos para destacar algunas enseñanzas del estudio anterior, que resultan básicas para comenzar hoy la lectura del versículo 24 del capítulo 4. Concretamente vamos a considerar los antecedentes inmediatos al párrafo de la alegoría de Agar y de Sara, recordando el ambiente creado por los judaizantes en las iglesias allá en Galacia, que es fundamental para entender la situación que había ahí confusa entre aquellos creyentes ante la práctica de sus vidas cristianas. Nuestro repaso también tiene la finalidad de comprender aquella actitud del apóstol Pablo que se expresó con dureza pero también con severidad, aunque al final mostraría un corazón sensible y el afecto que los tenía. Vamos a recordar los versículos 17 y 18 del capítulo 4, donde dice así: se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaos de nosotros, para que vosotros os intereséis por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Otra versión de este mismo versículo nos traduce y nos dice: estos que muestran mucho interés por ganaros a vosotros no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para vosotros os entreguéis a ellos.
Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros, dice una versión más actual. En otras palabras, ellos estaban promoviendo, los judaizantes, la ley para su propio beneficio, no para el beneficio de los gálatas. Los falsos maestros querían presumir de lograr muchos convertidos. Pablo tuvo algo que decir en estas litanias a los creyentes de Corinto. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 15, donde leemos: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, enseñándoles prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Ahora, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque, amándoos más, sea menos amado, escribe el apóstol Pablo. Es que el mismo grupo de judaizantes que había ido allá a Corinto, los creyentes de aquella ciudad también habían amado a Pablo. Y les tuvo que advertir al respecto. Los maestros falsos de las sectas han sido y suelen resultar normalmente atractivos. Hoy podemos observar su inteligente uso de varios medios de difusión. En su promoción pública y personal, cuidan mucho la presentación, y una de sus tácticas es ofrecer una parte de la verdad e introducir con sutileza el error. Así que las advertencias del apóstol Pablo allá en Gálatas y a los Corintios son oportunas también para nuestra generación. La alegoría entre Agar y Sara. Dijimos que el capítulo 4 del versículo 19 al versículo 31 concluye con esta alegoría, que es la cuarta subdivisión que está de esta extensa y la tercera sección doctrinal de esta carta a los Gálatas, que abarca desde el capítulo 2 hasta del capítulo 2 versículo 15 hasta el capítulo 4 versículo 31, y que trata también sobre la justificación por la fe. En esta subdivisión, el contraste que observamos entre estas dos mujeres es total. Agar y toda referencia a ella bajo otras figuras retóricas representa la ley. Sara y toda otra referencia a ella bajo esas figuras también representa la fe en Cristo. Leamos el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí el apóstol Pablo les dirigió más bien esta alegoría a los Gálatas, usando las tiernas palabras o la expresión de hijitos míos, de la palabra griega teknia, que puede referirse a niños recién nacidos. Pablo tenía un corazón sensible y se comparó él mismo con una madre, y dijo en el versículo 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo deseó haber estado presente para poderles hablar de forma diferente, pues estaba muy preocupado por ellos. Había usado en un principio un lenguaje fuerte y severo, pero en estos pasajes podemos ver también su corazón tierno.
Versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Hay personas que hablan de los 10 mandamientos, sobre los 10 mandamientos o de algún otro sistema legal, pero no mencionan el castigo impuesto por la ley. No presentan a la ley en la esfera total de su ministerio de condenación. Observemos lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña para entregarle la ley. Esto lo podemos leer allá en Éxodo capítulo 19 del versículo 16 al versículo 21, donde dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como un humo de un horno, y todo el monte se estremeció violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites, para ver al Señor, porque caerán muchos de ellos. Dios le dijo al pueblo que permanecieran apartados y lejos cuando le entregaba la ley a Moisés. En Éxodo 20, 18 y 19 se nos dice: todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de bocina, y el monte humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No podemos concebir en nuestra mente cuán santo es Dios. Los seres humanos somos como renegados en el universo de Dios. Estamos en la condición y en la posición de pecadores perdidos en este universo, sin capacidad para seguirle y obedecerle. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 6 dijo: preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte. En cambio, preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. La mentalidad pecaminosa está siempre en enemistad con Dios. Estimado hermano, querido oyente, el sistema que opera en este mundo está en contra de Dios. Nunca está a favor de Dios. El sistema no está mejorando, sino que cada día es más malo y perverso, y ha permanecido en esa condición desde que Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. En Romanos capítulo 8, versículo 7 se nos dice: los que se preocupan solo de las cosas humanas pecaminosas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley. No nos sorprende entonces que los israelitas temblaron y se apartaron de la montaña, diciendo: moriremos. Estimado hermano, querido oyente, Dios está en lo alto en su santidad y habita en la gloria. Usted y yo estamos aquí jugando con el barro, porque físicamente estamos hechos de barro. Así somos criaturas que transitamos por esta tierra y estamos aquí y tenemos la audacia de vivir de manera contraria a la voluntad de Dios. La mentalidad pecaminosa es realmente enemiga de Dios. Esta es la condición del ser humano en esta tierra. Pablo les dijo: escuchad a la ley, que todavía no la habéis escuchado bien. Y era cierto, los gálatas verdaderamente no habían escuchado la ley. La entrega de esa ley no había sido
maravillosa y acogedora, sino aterradora. Y ya que los Gálatas parecían querer colocarse bajo la ley, Pablo les estaba dando la oportunidad de escucharla desde otro punto de vista. Y volvemos a lo que dijo en Gálatas capítulo 22. Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Usando una ilustración de la vida de Abraham, que se encuentra en Génesis capítulo 16, 17, 18 hasta el 21, Pablo estaba haciendo un contraste entre dos hijos que nacieron, uno de Agar y el otro de Sara. Uno nació de una esclava y el otro de una mujer libre. La mujer libre representaba la gracia y la esclava a la ley mosaica. Pablo iba a destacar el contraste entre ellas en lo que llamó una alegoría. Pablo no estaba diciendo que la historia de Abraham era una alegoría, y lo aclaramos porque algunos han interpretado de esta manera la frase del versículo 24, sino que él estaba diciendo que el incidente ocurrido entre estas dos mujeres que concibieron a los hijos de Abraham tenía una alegoría, y ello tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. El apóstol continuó diciendo en el versículo 23, pero el de la esclava nació por decisión humana, según las leyes de la naturaleza, pero el de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. El código de Hammurabi, que regía la cultura de la época de Abraham, establecía que un hijo de una esclava, es decir, Agar, era un esclavo. Así que, aunque Ismael fuera el hijo de Abraham, iba a seguir siendo un esclavo. Y en cuanto al hijo de la mujer libre, es decir, de Sara, fue el fruto de un milagro, porque su nacimiento fue milagroso. Abraham era demasiado mayor como para engendrar un hijo. Y Pablo dijo que el vientre de Sara estaba como muerto. Ella ya había superado la edad de tener hijos. Su matriz era como una tumba, y de la muerte Dios hizo surgir la vida. Comenzamos entonces el pasaje asignado para el día de hoy, que es del versículo 24 en adelante del capítulo 4. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres representan dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para ser esclavos, esto es Agar. Él dijo entonces, lo cual es una alegoría, queriendo decir que estos eventos históricos de la vida de Abraham contenían una alegoría, y Pablo iba a extraer una lección de ella. Después, el apóstol habló de los dos pactos. El primero era el pacto de la ley, que Moisés recibió en el monte Sinaí, y añadió, este es Agar. Pablo comparó a Agar con el monte Sinaí, que es un sinónimo de la ley de Moisés. Pues Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, ya que esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En la alegoría de Pablo, Agar representa el monte Sinaí, que corresponde a Jerusalén, la Jerusalén terrenal de los tiempos de Pablo, porque dicha ciudad estaba aún en la esclavitud con sus hijos. En otras palabras, Jerusalén representaba a la nación de Israel. Se encontraba aún bajo esclavitud espiritual de la ley. Y dice el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esta Jerusalén de arriba es la Jerusalén que nos presenta el capítulo número 20 del Apocalipsis, descendiendo desde la morada de Dios en el cielo. Así como la antigua Jerusalén es la ciudad madre de ellos, que está bajo la ley, la nueva Jerusalén es la ciudad madre del creyente que vive bajo la gracia.
Ni los creyentes de aquel tiempo, ni los creyentes de todas las épocas a partir de aquel entonces tienen alguna relación con el legalismo. El versículo 27 dice, Pablo continúa diciendo, pues está escrito, regocíjate estéril, tú que das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los hijos de la que tiene marido. De Sara, que fue estéril hasta el nacimiento de Isaac, procedieron descendientes procedieron mucho más descendientes que los que procedieron de Agar. En esta alegoría, Pablo estaba diciendo que Dios, en la época de la gracia, estaba salvando a más miembros de la familia humana que los que había salvado por medio del sistema de sacrificios en la época de la ley de Moisés. Y dijo en el versículo 28, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Los creyentes actuales son también hijos de la promesa dada por Dios a Abraham. Como hijos espirituales, nuestro nacimiento constituye un nuevo nacimiento, que tuvo lugar cuando creímos en la promesa de Dios. En el Evangelio dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dijo que si creemos en Él, naceríamos de nuevo, es decir, experimentaríamos un nacimiento espiritual. En tal sentido, el apóstol Pedro, dijo en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 23, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Continuemos leyendo el versículo 29 del capítulo 4. Pero, como entonces el que había nacido por decisión humana, según las leyes de la naturaleza, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El legalista, querido hermano, detesta al Evangelio de la libre gracia de Dios. El doctor Vernon McKean nos cuenta una anécdota, que cuando él comenzó el ministerio, cuando recién fue ordenado como pastor, un dirigente de la iglesia se le acercó después de haber predicado un sermón sobre la profecía y le dijo al doctor, ¿sabe? Hablar de la profecía le puede crear problemas a uno. Y el otro contestó, Vernon, estás equivocado. Predicando sobre la profecía nunca tendrás problemas. Por lo general vas a reunir a un buen grupo de personas. A la gente les gusta oír de la profecía. Pero si tú predicas sobre la gracia de Dios, entonces sí vas a tener problemas. Esa es la razón por la cual la exposición del Evangelio se ha reducido tanto en nuestros días. No nos quisiéramos alejar, no nos quisiéramos quejar, pero escuchamos muy poco sobre el Evangelio en estos tiempos. Y nos referimos a una presentación de la gracia pura de Dios, que es en algunos sectores, si uno le expone de esa manera, recibirá una gran cantidad de críticas. Algunos insisten en que hay que añadir algo más, procedente de otras fuentes, para hacer la presentación del Evangelio más atractiva y efectiva. Como si deberíamos recibir algo que no hemos recibido cuando confiamos en Cristo. Debemos de tener en cuenta que cuando uno recibe al Señor como su Salvador, tiene a su disposición toda una riqueza espiritual de recursos divinos por la obra del Espíritu Santo. Negar este hecho
equivaldría a considerar que su muerte en la cruz ha sido en vano o de consecuencias incompletas. Ello, ella explicaría o devaluaría la obra de la redención en la cruz. A los creyentes, es decir, a los hijos espirituales rescatados por la gracia de Dios, el Espíritu Santo les enseña y les muestra todo lo relacionado con Cristo. Escuchemos lo que dijo Pablo aquí en el versículo 30. Porque, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios ordenó la expulsión de la esclava y de su hijo, como podemos ver en Génesis 21:10. De la misma manera, Dios quiere que nos libremos de toda la sujeción espiritual al legalismo, similar a aquella carga que los judaizantes querían imponer a los cristianos de la época de Pablo. Porque la vida cristiana ha de estar centrada en Jesucristo y en los recursos que Él nos ha provisto por la obra del Espíritu Santo, para vivir la vida cristiana. Y ahora leemos el versículo 31, que es el final de este sermón. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Abraham no podría tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara. Tuvo que hacer una elección. Pablo aquí estaba enseñando que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. La persona tiene que elegir entre uno o el otro principio. Si intenta ser salvo por Cristo y también por la ley, entonces esto no te salvará. Esto no te salva o no serás salvo. En conclusión, querido hermano, estimado oyente, y al terminar, permítame preguntarle, querido hermano, querido oyente, ¿ha confiado realmente en Cristo Jesús? ¿O resulta que en el viaje de la vida cristiana, figurativamente hablando, en el vehículo de transporte que le lleva a usted o le está llevando, hay un neumático de repuesto? Es decir, que usted está haciendo algo o tratando de ser algo o alguien o intentando conseguir algo que añada o que complete lo que Jesucristo hizo por usted al morir en la cruz. Si así lo está haciendo usted, abandone esa actitud y mire únicamente a Cristo y reciba de Él todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. ¿Puede usted, estimado oyente, hacer suya esta profesión de fe? Si su respuesta es afirmativa, entonces recuerde que Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria. Quiera Dios que usted acuda hoy en esa forma a Cristo Jesús. Que Dios le ayude a hacerlo y que el Señor les bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos.